Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar nuestra serie de estudios que estamos haciendo sobre el libro de Levítico. Recuerden que la serie de estudios se llama En contexto y los mandamientos, en donde vemos los libros del Pentateuco en su contexto y vamos aprendiendo los mandamientos del Eterno. Así que familia, vamos a iniciar nuestro estudio. Recuerden que ya vimos la primera parte del libro de Levítico, que es del capítulo 1 al capítulo 5, que vimos básicamente una ordenanza o una instrucción que el Eterno da a su pueblo de cómo acercarse a Él, y era a través de las ofrendas. Y tuvimos que redefinir este término de ofrendas de acuerdo a la perspectiva hebrea. Y nos dimos cuenta que nuestra perspectiva de lo que es una ofrenda, un sacrificio, es totalmente distinto al contexto bíblico, en donde habíamos marcado el precedente de que una ofrenda básicamente es el modo o la forma en que yo me acerco al Eterno. Recordemos que Israel, antes de que se den estas instrucciones de cómo acercarse, Israel levanta el tabernáculo, Moisés lo pone en funcionamiento, pero antes de eso, el pueblo peca, el pueblo adora un becerro de oro. Y esto hace que Moisés tenga que interceder. Obviamente se rompe el pacto que el Eterno había hecho con su pueblo a través de que Moisés intercede como mediador. El Eterno vuelve a renovar este pacto con Israel. A partir de ahí se empieza a levantar el tabernáculo de reunión. Capítulo 40 de Éxodo, Moisés termina de poner en funcionamiento el tabernáculo y la gloria del Eterno desciende sobre el tabernáculo. Y ahora vemos que nadie podía acercarse a esa gloria, a esa santidad que el Eterno, al descender, había santificado todo el tabernáculo. Entonces, a partir de ahí, el Eterno dice, yo quiero que mi pueblo se acerque a mí. ¿Por qué? Porque habíamos también marcado el precedente de que el tabernáculo era un punto de reunión entre el pueblo y el Eterno. Era un lugar donde el Eterno iba a habitar entre su pueblo y que su pueblo habite con él. Entonces da estas instrucciones de cómo acercarse a través de las ofrendas, ¿bien? Que no es como la perspectiva que teníamos nosotros, que es ofrendar algo para recibir algo. Te doy para que me des. No, familia. Habíamos determinado que es la forma de demostrar agradecimiento, de demostrar gozo, alegría y principalmente reconocer quién es el Eterno. Recuerden que cuando vimos los 5 tipos de ofrendas, habíamos visto que 3 ofrendas eran de carácter voluntario y 2 que eran de carácter, podríamos decir, obligatorio si uno cometía un error. Entonces eso nos demostraba el carácter del Eterno, que le agrada un corazón que sea agradecido, un corazón voluntario. Y esto era un gran precedente. ¿Por qué? Porque cambia totalmente la forma ahora de acercarnos al Eterno. Ahora en este estudio nos vamos a enfocar en esta segunda porción del Levítico que va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, en donde en la primera parte vimos que fue la instrucción para el pueblo, cómo el pueblo se debía acercar al Eterno. Ahora la instrucción es para los sacerdotes y los levitas de cómo van a manipular esas ofrendas. Ahora la instrucción de cómo se va a hacer el servicio en el santuario. Esto es bien interesante porque dentro de estos 3 capítulos hay mucho por aprender, familia. Pero quiero enfocarme en 2 ofrendas que son pequeñas en cuanto a valor monetario, pero en enseñanza y en el concepto o en la esencia de la ofrenda es algo grande, algo que vamos a poder aplicar en nuestras vidas, familia. Por eso nos vamos a enfocar en este estudio en lo que es la ofrenda de Aarón y sus hijos y la ofrenda minja, que algo habíamos hablado en la porción anterior, pero en este caso vamos a ampliar un poquito más y vamos a verificar, a validar lo que habíamos aprendido en la última clase, en el último estudio, de que el acercarse a Dios tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con la intención, tiene que ver con mi motivación. Y estas 2 ofrendas, al ser una ofrenda, digamos, pequeña, pero grande a la vez, porque vamos a determinar que hay una santidad grande, el Eterno dice, estas 2 ofrendas son santas.
Entonces, vamos a validar y vamos a seguir aprendiendo el cómo debo acercarme al Eterno, cuál tiene que ser mi corazón, cuál tiene que ser mi intención, mi motivación. Así que familia, vamos al estudio, estos son los recursos que he empleado para este estudio. Bien, comentarios de la Biblia de estudio tras las huellas del Mesías de Kep Donson. Muy buena Biblia con muy buenos comentarios de estudio con respecto al contexto cultural. También comentarios del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento por John Walton. Muy buen recurso también. Como vamos a hablar también de mandamientos, vamos a usar el Target Mitzvot, que es la guía que tenemos para estudiar los mandamientos y su interpretación legal. Y por supuesto, como vamos a estar hablando sobre el servicio en el santuario, vamos a usar la Mishnah, la edición Carlos del Valle. Bien, vamos a enfocarnos principalmente, vamos a iniciar con la ofrenda de Aarón y sus hijos. Bien, eso lo vamos a encontrar en Levítico 6 del versículo 19 al 23. Entonces vamos a Levítico 6 del 19 al 23. Y dice así: Habló también Adonai a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Adonai el día que fueran ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Adonai. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Adonai. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Bien, acá recuerden que habíamos hablado un poquito sobre la ofrenda minjá. Sabíamos que la ofrenda minjá es una ofrenda de cereales acompañada por aceite e incienso. Vemos que la ofrenda que tiene que presentar Aarón y sus hijos es muy similar, ya que ambos tienen que presentar la misma cantidad de harina, que son una flor de harina que equivale a aproximadamente 2 kilos, 2,5 kilos de harina. Entonces vemos que estas dos ofrendas son muy similares, una para los hijos de Aarón y una para el pueblo. Entonces, esto nos demuestra, acuérdense que también en el estudio anterior vimos que el propósito de las ofrendas es enseñarnos la equidad del reino de Dios, de que para Dios todos somos iguales, que tenemos distintas funciones y responsabilidades, sí, pero delante de los ojos del Eterno, a la hora de acercarnos, todos somos iguales. Y esto es algo que nos demuestra estas ofrendas, porque vemos que el pueblo debe presentar 2 kilos de harina. El Aarón y sus hijos también debe presentar 2 kilos de harina, como esta ofrenda de granos. Solo que obviamente hay una diferencia en el protocolo, en la forma de que se va a usar esa harina. ¿Por qué? Porque obviamente Aarón y sus hijos tienen un privilegio, pero también tienen una gran responsabilidad. Tienen autoridad y una responsabilidad muy grande, ya que ellos van a ser los intercesores entre el pueblo y el Eterno. Son los que van a estar ministrando en el santuario, que es una gran responsabilidad, familia. Entonces, vamos a ver el mandamiento, porque justamente aquí se encuentra un mandamiento, que es el mandamiento 136, que es un mandamiento preformativo, o sea, de que se debe hacer, que aplica al Kohen Gadol y solamente dentro del Beit HaMikdash, es decir, dentro del templo. Y se encuentra en Levíticos capítulo 6, versículos 19. Esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos, que ofrecerán a Hashem. La esencia del mandamiento era un mitzvot, era un mandamiento diario para el Kohen Gadol ofrecer una ofrenda de comida. A esto se le llama ofrenda de tortas. Wow, y esta es una ofrenda que mucho no se ha cubierto, mucho no se habla. Por eso nos vamos a enfocar, ya que en esta ofrenda vamos a encontrar un principio esencial a la hora de acercarnos al Eterno. Sí, ustedes dirán, familia, pero esto aplica para el Kohen Gadol. Sí, aplica para el Kohen Gadol, pero la esencia del mandamiento, el propósito de este mandamiento, también aplica para el pueblo. Recuerden que el Kohen Gadol es el representante del pueblo. Entonces, la esencia de este mandamiento también va a incidir o va a ser parte
del concepto de lo que es acercarse al Eterno para nosotros, para el pueblo. Bien, entonces la esencia del mandamiento es que el sumo sacerdote ofrenda una ofrenda de comida, haga una ofrenda de comida, y esta era llamada ofrenda de tortas. Bien, ¿cuál es la ley de este mandamiento? Las leyes de este mandamiento. Se horneaba, perdón, en un sartén poco profundo. De ella horneaban 12 panes, la mitad de los cuales se ofrecían por la mañana y la otra mitad por la tarde. Antes de ofrecerlos, los panes se partían en trozos pequeños. Un cohen ordinario, esto quiere decir un cohen regular que no fuera el sumo sacerdote, tenía que traer esta ofrenda solo una vez, el primer día que realizaba su servicio en el Beit Hamidash. Esta ofrenda se llamaba Minhaj Hinuj. Se diferenciaba de la del Cohen Gadol en que el Cohen Gadol ordinario, el Cohen, perdón, ordinario, regular, lo ofrecía todo en una vez y no la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Wow, seguimos viendo, familia, que dentro de las ofrendas siempre el Eterno nos está mostrando la equidad, porque vemos que entre el Cohen Gadol y un sacerdote y un Cohen ordinario o regular no hay diferencia. Deben presentar la misma cantidad de panes, deben presentar la misma cantidad de harina. Pero hay una leve diferencia en el modo en que se presenta. ¿Por qué? Porque obviamente el Cohen Gadol tiene una responsabilidad más alta que la del Cohen ordinario, que la del Cohen regular. Entonces, para marcar esa diferencia, está que cuando el Cohen regular inicia sus actividades en el templo, él tiene que presentar una vez, solamente una vez, esta ofrenda. Y la presenta los 12 panes en un solo momento, los 12 panes juntos. En cambio, el Cohen Gadol lo tiene que hacer diariamente y además se divide en dos. Hay una pequeña diferencia, pero lo que es el producto que se debe llevar para la ofrenda es exactamente igual. Y esto nos sigue hablando de la equidad del reino. Y no solo eso, sino que también que cada uno tiene una función, un rol y un propósito. Y eso conlleva responsabilidades. Y esto es lo que nos está enseñando estas pequeñas diferencias entre estas formas de presentar tanto del Cohen Gadol como la de un sacerdote regular. ¿Cuál es la perspectiva del mandamiento? Es apropiado que el Cohen Gadol, que es un mensajero entre la nación de Israel, y su Padre Celestial tenga su propia ofrenda diaria, al igual que la congregación tiene su holocausto diario. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, familia, que habíamos estado hablando sobre la ofrenda Tamid, en donde el pueblo, y esto lo estuvimos hablando, recuerden cuando vimos el impuesto del templo, Yeshua y el impuesto del templo, cuando hablamos del medio ciclo, en donde habían ofrendas que representaban a la comunidad. Y una de estas ofrendas es la ofrenda diaria, la ofrenda Tamid, que era un cordero por la mañana y otro por la tarde, en donde representaban al pueblo. Y ese cordero era pagado por el arca del templo a través de las ofrendas que el pueblo daba, en este caso el medio ciclo de plata, una vez al año. Entonces, si el pueblo tenía una ofrenda que lo representaba, igual el sacerdote tenía que tener una ofrenda, el Cohen Gadol debía tener una ofrenda que lo representara. ¿Por qué? Porque él tiene una responsabilidad mucho más alta que el pueblo. Porque miren, del Cohen Gadol dependía, por ejemplo, que en el día de Yom Kippur, porque él hacía todo el servicio y todo dependía del Cohen Gadol, poder interceder y que todo lo que él hiciera fuera acepto por el Eterno para extender perdón al pueblo, expiación por el pueblo. Entonces vemos que aquí hay una diferencia porque tiene el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, una ofrenda que los representa, al igual que el pueblo, por esta simple razón. Él tiene una responsabilidad más alta. Él es el mensajero, como dice aquí en la interpretación del mandamiento. Los sabios de Israel dicen que él era un mensajero entre la nación de Israel y el Padre Celestial. Entonces el Cohen Gadol debía de tener esta ofrenda, en donde acá hay una gran diferencia. La ofrenda que representaba a la comunidad, que representaba a la congregación, era
pagada por el arca del templo, por la tesorería del templo, de las ofrendas que el pueblo presentaba. Pero la del sumo sacerdote, la del Cohen Gadol, debía ser pagada desde su propio bolsillo. No salía del arca del templo, no salía de la tesorería, sino que era pagada por el sumo sacerdote cada día. Él tenía que, mientras estuviera en servicio, abonar y hacer esta ofrenda desde él mismo, desde su bolsillo, diríamos, desde su propio dinero, hacer esta ofrenda que son los panes. Vamos a ver que después en la Mishnah, vamos a hablar un poquito también en la Mishnah, los nombra como los panes o las tortas del sumo sacerdote. Bien, entonces es bien interesante ver que esta ofrenda que va a representar a Aarón y a sus hijos y que él va a estar presentando es muy similar a la ofrenda Minja. Pero vemos que hay una relación con la ofrenda Tamid. Vamos a ir a la Mishnah para poder determinar y validar de que realmente esta ofrenda de panes que presenta el sumo sacerdote acompañaba a la ofrenda Tamid que representaba al pueblo. Vamos a ir al tratado Tamid, capítulo 1, párrafo 3. Obviamente el tratado Tamid habla sobre esta ofrenda diaria por la mañana y por la tarde, en donde se presentaba el cordero, y vamos a ver que también esta ofrenda iba acompañada con otros elementos y la quema del incienso en el altar del incienso en el lugar santo. Vamos a ir al Tamid, capítulo 1, párrafo 3, nos dice lo siguiente. Cogía la llave, abría el portezuelo y entraba en el atrio del templo, por la cámara del fuego. Los sacerdotes entraban tras él, llevando en la mano 2 antorchas encendidas y se dividían en 2 grupos. Uno se dirigía por la columnata hacia el este, el otro también por la columnata hacia el oeste. Mientras iban andando, iban inspeccionando hasta que llegaban hasta el lugar donde se hacían las tortas. Cuando, cuando unos y otros se encontraban, se decían, en orden, todo en orden. Dejaban luego a los que hacían las tortas que hicieran las tortas. ¡Wow! Vamos a hacer una cosa, familia. Vamos a ir a la app del templo y vamos a recorrer juntos este protocolo. No vamos a hacer todo el servicio de la ofrenda Tamid, sino que vamos a ir viendo todo lo que tenga que ver relacionado con esta ofrenda. Y todo comenzaba en este lugar, familia. En este lugar es el lugar donde los sacerdotes descansaban. Recuerden que cada grupo de sacerdotes o podríamos decirlo como cada orden de sacerdotes servía 2 veces en el año, 2 semanas en el año. Eran una semana que estaban los 7 días de la semana dentro del templo, haciendo su trabajo. Y este era el lugar donde ellos podían comer las ofrendas, en donde ellos podían descansar, en donde ellos podían pasar la noche y al otro día iniciar su servicio nuevamente. Todo comenzaba aquí. Cuando al amanecer sonaba el gallo o cantaba el gallo, y no está hablando de el gallo del animal, sino que era un encargado del templo que daba inicio, que daba la voz de inicio del servicio en el templo, en donde venía el encargado de los sacerdotes, abría las puertas y todos los sacerdotes, después de haber hecho su año ritual, ellos lo acompañaban hacia este sector. Vamos a subir estas escaleras. Ellos venían con sus antorchas en manos. Recuerden que todo esto era antes de que saliera el sol, era en la madrugada. Ellos salían y se ubicaban en este sector. Aquí nosotros justamente estábamos saliendo de lo que es el edificio Beit HaMoked, que si vemos nosotros en el mapa, se encuentra en el sector, vamos a hacerlo un poquito más grande, se encuentra sobre el sector noroeste del templo, justamente en donde está la flechita roja. Y nosotros estamos ubicados en la entrada de lo que es la cámara de alojamiento. Bien, ahí era en donde los sacerdotes descansaban. No solo que descansaban, sino que también se encontraba las cámaras en donde se hacían los panes de la preposición. Estaba la cámara en donde se guardaban los corderitos de la ofrenda Tamid. Bien. Entonces, una vez que ellos salían por esta puerta, se dividían en 2 grupos. Un grupo
se dirigía hacia el este, o sea, hacia donde estamos mirando, e iban revisando paso por paso, hasta llegar a una cámara que se encuentra al finalizar el pasillo. Otro grupo se dirigía, como dice la Mishnah, también por las columnatas, y columnata significa conjunto de columnas, se dirigía hacia el oeste y después estos giraban hacia el oeste, o sea, se dirigían ahora de norte a sur y de suroeste hacia sureste hasta llegar a una cámara que se encuentra sobre la puerta Nicanor. Entonces ellos tomaban sus antorchas, vamos a hacer el recorrido más largo. Uno de los grupos iba por este lugar revisando paso a paso y miren qué hermoso que es el templo, familia. Esto es increíble, poder tener esta herramienta y poder dimensionar y poder recorrer y hacer el recorrido que se hacía en el servicio del templo. Llegaban a este punto, ahora se dirigían hacia el este también, iban revisando paso por paso y una vez que llegaban hasta un punto en la puerta Nicanor, que es esta puerta que se encuentra al este, esta es la puerta que va a ser la representación de la puerta del este del tabernáculo, esta es la puerta Nicanor. Y en esta puerta se encontraban dos cámaras. Una de las cámaras, y a la cámara que se dirigían, es justamente la que está en este lugar. Esta es la cámara que era la cámara de las tortas. Vamos a ir al tratado Midot de lo que es la Mishnah. Pero antes de ir al tratado Midot, vamos a ver que también en el tratado Tamid, capítulo 4, párrafo 3, nos menciona sobre que la ofrenda Tamid, la ofrenda de los corderitos de la mañana y de la tarde, no solo era cordero lo que se ofrecía, sino que también iba acompañado de harina, de las tortas y del vino. Miren lo que dice. Tamid 4.3. El sexto llevaba las entrañas en una bandeja y los zancas encima. El séptimo llevaba la flor de harina, el octavo las tortas y el noveno el vino. ¿Y esto de qué está hablando? Porque cuando leemos el capítulo 4, párrafo 3 de la Mishnah, vemos que ahí se describe la cantidad de sacerdotes que se necesitaba para movilizar, para mover los cortes del animal. Y acá estamos viendo que para solamente llevar las piezas del animal, solamente se necesitaban 6 sacerdotes. A eso había que agregar un sacerdote que llevaba la harina, un sacerdote que llevaba las tortas y un noveno sacerdote que llevaba el vino para la libación. Entonces, vamos a ver que para manipular esta ofrenda Tamid se necesitaban 9 sacerdotes para llevar las ofrendas y esto vamos a ver que va a haber más sacerdotes que van a estar involucrados en esta ofrenda, porque solamente son 9 para llevar las cosas hacia el altar, en donde el octavo se encargaba de llevar las tortas. ¿Y cuáles tortas? Las tortas del sumo sacerdote, las que estábamos justamente hablando de la ofrenda de Aarón. Caminaba e iba poniendo las partes sacrificiales en la mitad inferior de la rampa. Miren, la función de estos 9 sacerdotes era llevar las ofrendas del cabrito, del cordero, perdón, de la harina, de las tortas y del vino, llevarlo hasta la mitad inferior de la rampa, en la parte occidental. O sea, ni siquiera ellos las presentaban, sino que ahí ya nos enseña de que había más sacerdotes en el altar que tomaban esas piezas y las presentaban en el fuego, en la parte occidental, y las alaban, bajaban y se iban a la cámara de las sillares para recitar el Oye Israel, el Shema Israel, Deuteronomio 6. ¿Y ellos iban a dónde? Allá a lo que se conocía como la cámara de piedra labrada, que era el lugar donde estaba el Sanedrín. Bien, entonces estos 9 sacerdotes, llevaban las ofrendas hasta el altar, las alaban, dejaban esas ofrendas ahí y se retiraban. Wow, y esto nos enseña, familia, que miren, con esta sola ofrenda estamos viendo que para manipularla solamente se necesitaban 9 sacerdotes. A eso hay que sumarle los sacerdotes que hacían
la manipulación de la sangre, la shejitá del animal, el que despostaba el animal, y los sacerdotes que presentaban las ofrendas desde el punto en donde la dejaban estos sacerdotes a los fuegos del altar. O sea, imagínense la cantidad de sacerdotes que estaban en funcionamiento cada día. Por lo cual esto nos enseña que hay una función ordenada del templo, que hay un orden perfecto, familia. Y que no solo eso, sino que por algo el Eterno deja las instrucciones detalladas de cómo hacerlo, de la forma que Él quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque si vemos nosotros esto y vamos a ver cómo esto funcionaba, y esto es increíble, familia, ver cómo el templo funcionaba tan perfecto que a mí me gusta decir que era semejante a un reloj suizo. La perfección a la máxima expresión era el servicio en el templo. ¿Por qué? Porque si un sacerdote erraba o digamos que él dice, no, me parece que es mejor, más práctico hacerlo de esta forma y no hacerlo de acuerdo al modo que el Eterno, de acuerdo al modelo que el Eterno les ha dado, ¿qué sucedía? El servicio entraba en caos, familia, y esa ofrenda no era aceptada. Y recuerden que ahora estamos hablando de una ofrenda que representaba a la comunidad, a la congregación, al pueblo. Imagínense que a un sacerdote se le ocurra hacer lo que él quiere, hacer de acuerdo a la voluntad de su corazón, porque no, para mí es más fácil ver de ir por acá, voy por el otro lado. O no, primero hago esto y después hago lo otro. Y eso iba a ser un caos, familia, porque miren la cantidad de sacerdotes que están involucrados en una sola ofrenda. Y en el templo sabemos que se presentaban varias ofrendas al día. Y no solo eran las ofrendas que ya estaban estipuladas, sino que también eran ofrendas que el pueblo llevaba de forma voluntaria, familia. Entonces imagínense que un sacerdote hiciera lo que quisiera. Generaría caos. Y además de que esa ofrenda no fuera aceptable. Entonces esto nos da una gran lección, familia, al estudiar lo que era el funcionamiento del templo, familia. Nos enseña que las cosas no son como a mí me parece o como yo creo, sino que el Eterno ya nos ha dado un modelo, nos ha dado instrucciones de cómo hacerlo. Y esto no solo aplica al templo, sino que también aplica a nuestras vidas a través de los mandamientos que Él nos da. Tienen ese propósito de enseñarnos a acercarnos, a caminar de acuerdo como el Eterno quiere que caminemos, familia. Por eso es que la obediencia trae bendición. Porque miren en el templo, al obedecer los sacerdotes, al poder hacer su función de una forma correcta, de acuerdo al modelo, era una bendición no solo para ellos, sino que también para el pueblo, porque la ofrenda era aceptable. Entonces, esto es algo bien interesante y algo que por lo cual nos tenemos que enfocar también en estudiar el templo, familia. Porque el templo nos va a enseñar orden, a tener un orden en nuestras vidas. Y principalmente nos va a enseñar los principios básicos para acercarnos al Eterno. Y eso lo vamos a ver a través de las ofrendas, que es lo que estamos viendo. Entonces vemos que ahora hemos validado que la ofrenda también no solo era el cordero, sino que era presentada con harina, las tortas, que eran la ofrenda de Aarón y sus hijos, y el vino, que era para la libación. Pero cuando yo les decía que había una cámara especial para preparar estas tortas, lo vamos a ver en el tratado Midot capítulo 1, párrafo 4. Había 7 puertas en el atrio del templo, 3 al norte, 3 al sur y una al este, que esa es la puerta Nicanor. Al sur, la puerta del encendimiento. Junto a ella, la puerta de los primogénitos. En tercer lugar, la puerta del agua. Al este, la puerta Nicanor, que es la que justamente estábamos nosotros parados, que tiene 2 cámaras, una a la derecha y otra a la izquierda. Una era la cámara de Pinjas, que era el encargado de los vestidos, de las vestimentas sacerdotales. Y eso, familia, lo vimos, esa cámara la visitamos en el estudio de las vestimentas sacerdotales, familia. En donde en este lugar era, en la cámara Pinjas, donde los sacerdotes regulares, al entrar en servicio cada semana, ellos entraban, se cambiaban sus ropas regulares y se vestían con las ropas de santidad o las ropas de sacerdote para el servicio del templo. Y hay otra cámara que es justamente en la que terminamos nuestro recorrido cuando los sacerdotes hacían la inspección antes de iniciar la faena.
es la cámara de donde se preparaban las tortas, la cámara de Javitim, que es justamente esta cámara que estamos viendo. Entonces ellos llegaban aquí, se juntaban los dos grupos, al reunirse ellos se preguntaban, ¿todo está bien? ¿Todo está en orden? Listo, daban el ok y aquí dejaban a los sacerdotes que se encargaban de preparar la ofrenda de las tortas. Y el resto de los sacerdotes se dirigían hacia el edificio que se encuentra en el sector sureste, que es justamente la puerta que estamos viendo enfrente nuestro, que es la Cámara de Aptinas, o también conocida como la Cámara de la Piedra Labrada, que es el lugar donde se hacía el sorteo de los sacerdotes cuando se preparaban para el servicio, ¿bien? En donde se escogía quién, a través de la suerte, quién iba a sacar las cenizas del altar, cuál de los sacerdotes iba a hacer la shejitá, cuál de los sacerdotes iba a hacer el despostado del animal, y así cada una de las funciones que se debía realizar en el servicio diario. Entonces, aquí quedaban solamente los sacerdotes que se encargaban del pan, o sea que había encargados especiales para este pan, que se hacía en esta cámara, que es la cámara de Javitim. Wow, es increíble, familia, ver cómo en el templo había distintas cámaras y miren, estamos viendo que las mismas paredes servían como edificio, familia. Wow, como que cada pared, es más, hay tanto para aprender, familia. Hay tantos lugares para recorrer y aprender y que vemos que el templo tiene tantas funciones y es tan complejo que porque por eso ahora entendemos que el Eterno da instrucciones muy precisas. Y vemos que estas instrucciones precisas no libran al azar de que el sacerdote o el Cohen Gadol puedan hacer lo que ellos quieran. Tienen que seguir el modelo, tienen que seguir el patrón. Porque si ellos rompen con el modelo, se genera caos, familia. Wow, eso es algo increíble. Y ahora esto nos da un poquito más de profundidad a la hora de entender cuando nosotros decimos que somos el templo del Ruach HaKodesh. Bien, entonces vamos a continuar viendo qué nos dice la Mishnah. En el Tratado Midot vimos que existía esta cámara. En el Tratado Menajot, que habla sobre las ofrendas, en el capítulo 4, párrafo 5, nos menciona lo siguiente. Las tortas del sumo sacerdote. Estas tortas son la ofrenda de Aarón y sus hijos. Ahora conocemos sus nombres. Ahora sabemos que esta ofrenda tiene el nombre de las tortas del sumo sacerdote. Dice, no se ofrecían en dos mitades, sino que se traía una décima entera, se dividía en dos partes iguales y se ofrenda una mitad por la mañana y otra por el atardecer. O sea, aquí nos estás diciendo que el sumo sacerdote no es que traía la mitad de la ofrenda de harina en la mañana y la mitad en la tarde, sino que él todos los días tenía que llevar la ofrenda completa de harina. Después se dividía, mientras se hacían los panes, se dividía la mitad para la mañana y la mitad para la ofrenda del atardecer. O sea, una acompañaba, y acá nos está validando que una acompaña el cordero de la mañana y el otro acompaña al cordero de la tarde. Dice, si un sacerdote ofrecía una mitad por la mañana y falleciere, se nombra a otro sacerdote en su lugar, pero no puede traer la mitad de la décima de su propia casa, ni tampoco de la primera, del primero fallecido, sino que ha de traer una décima entera. La divide, ofrece una mitad y la otra la deja perder. Resulta pues que dos mitades son ofrecidas y otras dos se dejan perder. Si no se nombraba otro sacerdote a costa de quien se ofrecía, o sea, esto es digamos, una interpretación de qué sucedería si el sumo sacerdote muere y no completó con esta ofrenda de los panes o de las tortas del sumo sacerdote. Entonces los sabios, los líderes del Sanedrín, que eran sacerdotes los que decidían sobre estas cosas, vemos que dicen lo siguiente, dice, ¿quién cubriría esta ofrenda si pasara esta situación? Rabí Simeón, que era un sacerdote, sería el sacerdote Simeón, afirma a expensas de la comunidad. Pero el sacerdote Yehudá, el rabino, el rab Yehudá dice, a expensas de los herederos y era ofrecida entera. O sea, que aquí nos está dando una pauta de qué sucedería si el sumo sacerdote falleciera. La ofrenda debía presentarse igual. Y también nos está hablando de que
Si el sumo sacerdote fallecía, se nombraba a otro. ¿Y quién lo nombraba? Era el Sanedrín. Tenía que ser de los hijos de Aarón. En la época del segundo templo tendría que haber sido un hijo de Sadoc, pero no lo era, sino que ahí sabemos que Roma había metido la mano, pero era siempre elegido por lo que era el Sanedrín. Lo normal sería que se escogiera por el Sanedrín. Entonces, vemos que en este caso, vemos que estas tortas acompañaban el cordero de la tarde y de la mañana de la ofrenda tamid. Entonces, ahora vamos a ver algo bien interesante, porque dentro de estos mandamientos, también dentro de estos versículos que hablan sobre la ofrenda de Aarón, hay un segundo mandamiento. ¿Cuál es este mandamiento, familia? El mandamiento es el mandamiento 137, que se encuentra en el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Dice, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada y no se comerá. Y aquí hay una gran diferencia con la ofrenda de minjá que llevaba el pueblo. Porque cuando nosotros leemos sobre la ofrenda minjá, vamos a ver que la ofrenda minjá, el sacerdote tomaba un puñado de harina y lo presentaba como holocausto. Y también del aceite y el puñado de incienso. Solo que lo que quedaba del aceite y de la harina, que eran comestibles, el sacerdote se lo dejaba para sí mismo. Era el pago del Eterno por su servicio. Entonces, acá hay una gran diferencia. Y ahora esto nos va a dar a nosotros, el entender este mandamiento, nos va a enseñar algo bien importante, familia. El propósito de las ofrendas. Miren lo que dice el mandamiento 137. Es un mandamiento prohibitivo que aplica solamente en el Beit Hamidash, en el templo. Es sobre el capítulo 6, versículo 23 de Levítico, en donde dice, y toda ofrenda de comida de un Cohen será completamente quemada y no será comida. Ahora la pregunta es ¿por qué? Miren la esencia. Está prohibido comer de una ofrenda de comida que un Cohen trajo, incluso los Coanim. O sea que nadie podía comer de esta ofrenda que presentaban los sacerdotes. Ni siquiera podía dársela a los coanim, a los sacerdotes regulares. Era algo que se debía comer por completo. ¿Por qué? Miren la perspectiva. Dado que el propósito de una ofrenda es despertar el corazón de quien la trae. ¡Wow, familia! Esto nos enseña un propósito, un motivo correcto de acercarnos al Eterno. ¿Cuál es el propósito de una ofrenda? Es despertar nuestro corazón a la hora de acercarnos al Eterno. Si el Cohen se le permitiría comer de su ofrenda, su corazón no se excitaría adecuadamente por ello. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Cohen sabe que esa ofrenda se la va a terminar comiendo, la motivación no va a ser la misma. Él va a hacer, puede ser que su motivación sea como, bueno, indiferente, total es para mí, no me preocupo tanto, o que sea ambicioso y diga, oh, es para mí, entonces voy a llevar lo mejor de lo mejor, total, me lo termino comiendo. Entonces, el propósito de una ofrenda no es que saquemos provecho, y esto nos está validando lo que habíamos aprendido y marcamos el precedente en el estudio anterior, en que las ofrendas tienen el propósito de enseñarnos a tener una motivación correcta a la hora de acercarnos al Eterno. Y por eso el sumo sacerdote no se le permitía comer, ni siquiera a los sacerdotes comunes, comer esta ofrenda. Porque la motivación, o sea, no iba a ser la correcta. No iba a cumplir esa función de agradecimiento, de ser una ofrenda voluntaria y de que realmente muestre agradecimiento. ¿Cuál debía ser la motivación de un Cohen Gadol? Y dar gracias por el honor, por la responsabilidad, por el privilegio de poder ser el intercesor o ser el intermediario entre el pueblo y el Eterno. Un privilegio que no todos tenían. Pero si él pudiera comer de esas ofrendas, eso cambiaría. Sería otra su motivación. Entonces, ¿cuál es la motivación? Y vamos a leerlo de vuelta, familia, porque esto nos enseña un propósito, la esencia del mandamiento de llevar una ofrenda, de ofrendar algo al Eterno. Y esto va, y como vemos, va en contra de lo que nosotros creíamos, familia. Porque para nosotros el ofrendar era básicamente
Le doy algo al Eterno para recibir el 100 por 1 o recibir más. Y eso no se trata, familia. Vemos que las ofrendas no es solo, no es para recibir, sino que es para mostrar nuestra gratitud. Y recuerden que habíamos visto que habían 5 tipos de ofrenda, de los cuales 3 eran ofrendas voluntarias que las personas llevaban por agradecimiento, reconociendo la lealtad del Eterno, reconociendo la autoridad del Eterno y principalmente agradeciendo, ya sea en lo mucho o en lo poco, que el Eterno haya provisto, reconociendo que el Eterno era el proveedor. Entonces, familia, no se trata de una ofrenda. Y aquí vemos en una ofrenda que era de Aarón y sus hijos, la esencia, un propósito que no solo aplica para Aarón y sus hijos, sino que también aplica para nosotros, para el pueblo. Que el ofrendar, el acercarnos al Eterno, tiene que despertar en nuestro corazón, tiene que despertar nuestro corazón. Y que tiene que ser con una motivación correcta, familia. No tiene que ser con la motivación de dar, de pedir, de dar para pedir. O de presentarme y miren, y esto hace mucha lógica cuando hoy los sabios de Israel dicen que al no haber templo, nuestras oraciones son una ofrenda para el Eterno. ¿Cuál es la motivación por la cual estoy orando? ¿Mi motivo de oración es agradeciendo al Eterno o es quejabanza, familia? Necesito, no tengo, quiero, dame. Miren, familia, en esta ofrenda estamos viendo un principio básico. En una ofrenda tan pequeña que es presentar harina y hacer unos panes, tiene una importancia tan grande porque es una enseñanza que podemos aplicar en nuestros corazones. Una enseñanza que nos dice hay que acercarse de una forma correcta. Tenemos que tener una intención correcta a la hora de acercarnos al Eterno. Y este es el punto de conexión entre la ofrenda minjá y la ofrenda de Aarón y sus hijos. ¿Por qué? Porque si vamos ahora a analizar la ofrenda minjá, vamos a darnos cuenta que son ambas similares. Ambos tienen que presentar el pueblo y Aarón y sus hijos presentar la misma cantidad de harina. Obviamente la diferencia es en la manipulación. ¿Por qué? Porque obviamente Aarón y sus hijos tienen una responsabilidad más alta. Y el manipularla de una forma distinta demuestra que ellos tienen una responsabilidad más alta que el pueblo. Pero en cuanto a lo que es el objeto, lo que se trae, es el mismo valor. 2 kilos de harina, 2 kilos de harina. El pueblo trae 2 kilos de harina, los sacerdotes traen 2 kilos de harina. O sea que esto también nos está enseñando la equidad del reino del Eterno. De que no hay acepción de persona. De que el Eterno ve a todos por igual a la hora de acercarse. Pero si hay una diferencia en las funciones, en el rol y en el propósito de cada uno, familia. Eso es algo bien interesante que nos enseñan las ofrendas, familia. Por eso le tenemos que dedicar tiempo, aprender, querer conocer también el servicio en el santuario. ¿Por qué? Porque eso nos va a edificar en nuestra vida espiritual. Nos va a ayudar a corregir la intención de nuestro corazón y va a traer un orden, familia. Y nos va a enseñar a que no podemos hacer las cosas como a nosotros nos parece, o lo que yo quiero, o lo que a mí sí, me interesa, o lo que yo creo que es correcto. No, familia. El Eterno nos ha dado un modelo a seguir. Y esto nos sigue hablando, familia. Recuerden el último estudio que hicimos sobre la introducción de la metodología. Que dentro del modelo hay algo también importante. Considerar la motivación de nuestro corazón, familia. Y las ofrendas nos vienen a reflejar eso. Nos vienen a enseñar a tener la motivación correcta, familia. Y ahora este va a ser el punto de conexión. Porque la ofrenda de Aarón y sus hijos tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Despertar el corazón de quien la trae, dice. Y también tener un corazón excitado o un corazón motivado, podríamos decirlo, de una forma correcta. Y ese es el propósito de las ofrendas. Vamos a ver la ofrenda minjá, familia. Que la ofrenda minjá se encuentra en el capítulo 6 del versículo 14 al versículo 18. Vamos a ir al capítulo 6 del versículo 14 al 18 y dice, esta es la ley de la ofrenda. La ofrenda
La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Adonai ante el altar y tomarán de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda. ¿De qué ofrenda están hablando? De la ofrenda minja que trae el pueblo. Esto es cómo va a manipularla el sacerdote. La ofrenda de los hijos de Aarón la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Adonai ante el altar y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Adonai. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo. Ya vimos en donde ellos comían las ofrendas, donde ellos tenían permitido poder sentarse y comer. En el atrio del tabernáculo de reunión la comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima. Wow, familia. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Tocante a las ofrendas encendidas para Adonai, toda cosa que tocare en ellas será santificado. ¿Qué quiere decir esto, familia? Acá vemos que le está enseñando ahora a Aarón y a sus hijos a manipular la ofrenda minja que trae el pueblo. Y esto es bien interesante, familia, porque al ver la manipulación, vemos que no toda la ofrenda era quemada en el altar, sino que era tomada una pequeña porción del aceite, una pequeña porción de la harina y todo el incienso y se quemaba en el altar. El resto, dice el Eterno, que queda para Aarón y sus hijos como el pago, podríamos decirlo, de su servicio. Y esto es algo bien interesante y esto marca un precedente contracultural. Porque como habíamos aprendido, las ofrendas en el mundo del antiguo Medio Oriente eran llevadas al templo, pero el pueblo nunca sabía cuál era el fin o el propósito de esas ofrendas. Y aquí vemos que hay un gran precedente contracultural, familia, en donde el pueblo sabía que llevaba su ofrenda y sabía cuánto era lo que iba a ir para el altar, para el Eterno, y cuánto quedaba en mano del sacerdote. Y sabían que eso era por el pago, como dice en el versículo 16. Y el sobrante de ella lo comerá Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerá. Dice, no se cocerá. Y en el versículo precisamente que dice esto, dice, miren, vamos a leerlo de vuelta, familia. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, esta es la ley, bueno, cómo manipulan la ofrenda de harina y la hará arder en el altar por memorial en olor grato a Adonai. Y el sobrante de ella la comerá Aarón y sus hijos sin levadura se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión la comerá. No se comerá con levadura. La he dado a ellos, miren, por su porción de mis ofrendas encendidas. ¿Eso qué quiere decir? Que el Eterno le está dando su pago a los sacerdotes. ¿Por qué? Recuerden que dentro de las tribus de Israel, la tribu de Leví no recibió porción, no recibió heredad. Y la única heredad, dice el Eterno, ellos me tendrán a mí por heredad. Entonces, de las ofrendas que eran presentadas al Eterno, el Eterno dice, parte de estas ofrendas es para mantener a los ministros, para mantener a los sacerdotes que están haciendo la obra en mi santuario. Wow, familia. Y esto es un precedente contracultural muy grande, porque las personas sabían que llevaban esta ofrenda minjá y era parte para el Eterno y el resto quedaba para el sacerdote. Y todo el mundo sabía que esto era para qué, para la manutención, para el pago del servicio de los sacerdotes. Y ellos debían comerlo ahí. Pero algo que me llamó mucho la atención, dice que esto será cosa santísima. Miren, familia, una ofrenda tan pequeña, que era 2 kilos de harina, un poco de aceite, un puñadito de incienso, era considerado santísimo. Una de las ofrendas más santas dentro del templo. Wow, familia, esto es increíble. Porque ahora cuando veamos lo que realmente representa la minjá, nos va a hacer pensar mucho, familia.
La minja, ¿qué representa minja? Minja representa lealtad, regalo, agradecimiento. Y esta era una de las ofrendas voluntarias que el pueblo llevaba. ¿Y cuál era la motivación? Demostrar lealtad, llevarle un regalo al Eterno, al Rey, o mostrar agradecimiento. Esta ofrenda tiene una característica muy particular, que tanto pobres y ricos podían presentar esta ofrenda, pero ambos tenían que llevar la misma cantidad exacta de harina, de aceite y de incienso. ¿Por qué? Porque el propósito también es mostrar, uno, la equidad, de que ricos y pobres delante del Eterno son iguales. De que el rico, y esto también enseña, de que el rico no se puede jactar del pobre. De que, como yo soy rico, puedo llevar más harina. No. ¿Quieres llevar una minjá? Sea rico o pobre, la misma cantidad. Y esto también nos enseña a lo que habíamos hablado en el estudio anterior, familia, de que las ofrendas no tienen el propósito de torcer el brazo del Eterno, de decirle, Eterno, porque te di más, dame más, o dame prioridad al escuchar mi oración. No, familia. Las ofrendas no tienen esa función. Y en esta porción seguimos validando de que la función de la ofrenda es permitirnos acercarnos al Eterno y enseñarnos el corazón que tenemos que tener a la hora, la intención que tenemos que tener a la hora de acercarnos al Eterno, familia. Y vemos que en esta ofrenda, que es tan pequeña en cuanto al valor, digamos, monetario o a la cantidad de producto que se presentaba, y el Eterno dice que esa pequeña porción de harina era una ofrenda santísima. Era importante. Era más importante que un holocausto de quemar un becerro completo. Era santo, pero esta era más santa, familia. Y miren lo interesante, que ricos y pobres llevaban la misma cantidad. Y hay algo bien interesante en esta ofrenda, familia. Cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Levíticos, que habla justamente sobre esta ofrenda, miren lo que dice. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Adonai, que es la ofrenda minjá, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá al sacerdote. Cuando dice en el capítulo 2, versículo 1, a alguna persona, esta ofrenda tiene algo inusual. Cuando en los textos hebreos habla de cuando alguna persona está expresando, o en los textos hebreos se encuentra la palabra nefesh. Esta palabra hebrea se traduce a veces como alma. Esto profundiza la relevancia del acto de hacer una ofrenda, familia. Esto es algo inusual de que aparezca este término en una ofrenda. Y justamente en esta ofrenda, que digamos en su valor monetario es pequeño, pero vamos a entender dos formas, o podemos entenderlas de dos formas, que nos va a ayudar a entender este término inusual que se usa de nefesh. ¿Por qué? Porque este término está relacionado con el alma, está relacionado con entregarse por completo. Y es bien interesante porque al ser inusual este vocabulario en la ofrenda, podemos entenderlo de dos formas prácticas. La primera, nos ayuda a entender qué significa acercarnos realmente al Eterno. Como recién leíamos, al ver este término, nos va a profundizar la relevancia del acto de acercarnos al Eterno, familia. Esto nos indica que no nos podemos acercar como nosotros queremos, ni con la forma que nosotros queremos, familia. Y una forma de entenderlo nos ayuda básicamente a realmente entender el significado de acercarnos al Eterno. También nos ayuda a entender de que Él no necesita las ofrendas, que Él no necesita nada, porque Él es dueño de todo, familia. Entonces esto echa por tierra nuestro concepto de que le ofrendamos al Eterno para recibir más. Es que el propósito no es ese. Y miren, esta ofrenda, y esto nos ayuda a entender por qué el rico y el pobre llevaban la misma cantidad, porque nadie podía doblegar el brazo del Eterno. Nadie podía jactarse de uno con el otro, porque yo tengo más, llevo más. No, familia. Una de las formas prácticas es ayudarnos a entender de tener esa relación, ese acercamiento correcto con el Eterno. De que Él no necesita nada, sino que más que nada
trata de mi intención, de mi corazón. Al tener ese término nefesh, está relacionado con mi intención. ¿Qué hay en mi corazón a la hora de acercarme al Eterno? Otra forma de entenderlo es saber quién es la persona o quiénes eran los que presentaban esta ofrenda. De acuerdo a los sabios de Israel, nos enseña que posiblemente las personas pobres en gran manera eran las que ofrecían esta ofrenda. Era una ofrenda muy preciada para una persona de escasos recursos. Por eso se consideraba como si entregara su alma, su nefesh, familia. Miren, wow, y esto es increíble, familia, porque en una ofrenda tan pequeña el Eterno nos está dando una lección muy grande. Primero, de que Él no necesita de nuestras ofrendas. Él no necesita que le demos cosas, sino que eso va a ser una demostración de nuestra gratitud, de nuestra lealtad hacia el Eterno, de nuestro reconocimiento de que Él es el Rey, el único Rey sobre toda la creación. Y que Él ve más allá de lo que uno lleva, sino que Él está viendo nuestro corazón. Él está viendo la intención que hay en nuestro corazón, familia. Y a mí me impactó mucho ver que los sabios de Israel entienden de que la persona generalmente las personas que llevaban la minja eran personas de muy pocos recursos. Dicen gran manera, personas pobres en gran manera, que era la forma de ellos de mostrar agradecimiento, lealtad al Dios de Israel. Y era una ofrenda muy preciada, porque si eran en gran manera pobres, era preciada porque muchas veces era su sustento el que estaban llevando a esta ofrenda. Wow, familia, esto es una gran enseñanza, no solo para nosotros, sino que para los sacerdotes también. Igual para nosotros es la misma enseñanza. Porque recuerden que los sacerdotes nos representaban. Son los representantes del pueblo. Y al ver que los sabios de Israel dicen, esta persona está entregando su alma, está entregando todo lo que tiene. Wow, familia. A la hora de recibir esta ofrenda del sacerdote, es una enseñanza también para el hombre rico. Porque el hombre rico está dando lo que le sobra. No le cuesta dar lo mejor de la harina, el mejor aceite no le cuesta. Pero una persona pobre, con escasos recursos, quizás eso, entendían los sabios, puede ser su sustento diario. Pero no le importa y está entregándolo como una ofrenda, como un regalo. Se está acercando con un corazón realmente correcto delante del Eterno. Sin ánimo de pedir nada, sino que mostrando su gratitud y su lealtad al Eterno. ¡Wow! Ahora esto nos va a permitir analizar y ver dos lecciones en las que podemos nosotros reflexionar, familia. Una de estas lecciones es para los Kohanim, que enseñan que no podían hacer acepción de persona. Y justamente esto a mí me hace traer a memoria lo que sucedió con Yeshua en Marcos 12. Vamos a ir a Marcos 12 y vamos a leer lo que dice. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, del versículo 41 al 44, familia. 44 al 41. Y seguro ya conocen la historia, pero miren, familia, el vocabulario que está usando Yeshua es el vocabulario que se usaba para la ofrenda minjá en el templo. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, es más, familia, vamos a simular, vamos a la app del templo, familia, vamos a la app del templo, vamos a dirigirnos hacia el atrio de las mujeres. Recuerden que cuando hablamos de la ofrenda del medio ciclo, de la contribución anual que hacía el pueblo, había un lugar aquí y habíamos visto que había lugares dentro del atrio de las mujeres que eran unas arcas que se habían colocado para recolectar ofrenda, de las cuales de estas 13 arcas, 7 eran para ofrenda voluntaria, familia. Y otras tenían, y el resto tenían un propósito. Las otras 6 tenían un propósito en particular.
Pero miren, nos está mencionando que Marcos, que Yeshua estaba sentado delante del arca de las ofrendas. Cuando nosotros conocemos ahora la geografía del templo, la ubicación de los edificios y el funcionamiento del templo, ahora sabemos que el texto de Marcos nos está situando delante de una de estas arcas que está dentro del atrio de las mujeres. O sea que Yeshua, ¿dónde estaba? En el templo, familia. Él estaba en el templo mirando una de estas arcas. ¿Y qué sucede? Vamos a continuar leyendo, familia. Dice, entonces, estando Yeshua sentado delante del arca de las ofrendas, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Imagínense Yeshua mirando este arca, viendo cómo el pueblo traía sus ofrendas. Los ricos echaban mucho dinero, por lo cual esas trompetas sonaban y wow, estaban haciendo alardeo de que echaban mucho. Pero dice Yeshua, y vino una viuda pobre. Wow, familia. Esto tenemos que ponerlo en el marco del contexto cultural del Antiguo Medio Oriente. Dice, y vino una viuda pobre. Wow, esta mujer era viuda y pobre. Esto significa que era una mujer que socialmente estaba en vergüenza, familia. Ser viuda en el Antiguo Medio Oriente, en el contexto cultural en el que primer siglo que vivía Yeshua, ser una viuda y pobre era una señal de vergüenza. Era una mujer que había perdido todo, familia. Si era pobre, podía estar reflejando también de que no tenía hijos, porque la función de los hijos era ayudar a su madre viuda, sostener a su madre viuda. Pero si ella era viuda y pobre, era una mujer que había perdido todo. Pero a pesar de eso, miren lo que sucede. Echó 2 blancas, echó todo lo que tenía, 2 centavos de denario, podríamos decirlo. O sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía y todo su sustento. Wow, familia, imagínense ahora Yeshua en el arca, mirando este arca, llamando a sus discípulos, viendo a esa viuda echando los 2 céntimos de denario ahí. Y él está dando una lección. Y a mí lo que más me impresiona es el vocabulario que Mesías está usando. Está dando a entender que ella entregó todo. ¿Y qué es lo que habíamos nosotros visto en la minja? Una forma de la que podemos entenderlo, que los sabios entienden que una persona que entregaba esta ofrenda minja estaba entregando su alma, todo lo que tenía. Lo mismo que Yeshua está diciendo en Marcos capítulo 12, del versículo 41 al 44. Y algo aún más interesante, que esto lo tomé del comentario de la Biblia de estudio de Kep Thompson, Tras las huellas del Mesías. Y justamente el comentario que él hace sobre Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44 es el siguiente. Encontramos una historia parecida en la literatura rabínica posterior. O sea, esto es algo que aparece en las literaturas después del Mesías. Y miren lo que dice. Una vez una mujer trajo un puñado de flor de harina y el sacerdote la despreció diciendo, mirad lo que ofreces. ¿Qué hay de comer ahí? ¿Qué hay para ofrecer? En un sueño se le dijo, no la desprecies. Es como si hubiesen sacrificado su propia vida. Y esto lo vamos a encontrar en el Midrash de Vayikra Rabá 3:5. Wow, familia. Lo que Yeshua estaba diciendo es lo mismo que se conoce, que se usaba, el mismo vocabulario que se usaba de acuerdo a los sabios de Israel, que después se registra en un Midrash posterior a Yeshua, pero es el mismo vocabulario, familia, de que dice Yeshua, esta viuda entregó más que cualquiera, entregó todo lo que tenía, todo su sustento. Wow, familia, qué gran lección para los sumos sacerdotes y para nosotros también, familia.
de que no tenemos que hacer acepción de persona. Y también nos está enseñando esto que Yeshua no estaba en contra del templo, no estaba en contra del funcionamiento del templo, ni menos en contra de las ofrendas. Ahora esto nos ayuda a entender cuando Yeshua dice buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las añadiduras vendrán. ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba relacionado con el templo, familia. En el primer siglo era una de las formas de hablar del templo, el reino de Dios. Entonces, miren, el Yeshua nos está enseñando la esencia del mandamiento de acercarnos al Eterno, familia. Y lo está dando con este ejemplo de esta viuda que llevó todo lo que tenía, familia. O sea que esta enseñanza o esta lección para los Kohanim también es para nosotros. Nos enseña a tener la motivación correcta. Y nos da un ejemplo bastante fuerte con esta viuda, familia. Y nos tiene que hacer meditar en la forma en la que yo me estoy acercando al Eterno. ¿Es con agradecimiento o con peticiones personales, quejabanzas, necesidades personales? ¿O realmente es con agradecimiento, familia? Otra lección que podemos ver dentro de estas dos ofrendas es para el pueblo. En Levítico 2, versículo 2, vemos que esta ofrenda tiene que ir acompañada de ¿qué? De harina, aceite e incienso, perdón. Y el incienso, ese incienso nos va a determinar que para el pueblo, para la persona que lleve esta ofrenda, no es solo llevar harina y aceite, que quizás es algo que era fácil de acceder en ese contexto cultural de primer siglo de Antiguo Medio Oriente, sino que también demanda un esfuerzo extra representado por el incienso. ¿Por qué? El incienso, el olivano, se hacía con goma resinosa de un tipo de árbol que se encontraba solo en el sur de Arabia y Somalia. O sea, esto ya nos está diciendo que el incienso era un bien preciado y costoso en el antiguo Medio Oriente. Del otro lado del Golfo de Adén, este árbol de Boswellia crece solo donde hay una muy especial combinación de caídas de lluvia, temperatura y condiciones de suelo. Su fragante aroma hacía que hubiera mucha demanda del olivano por todo el cercano oriente, donde era usado ampliamente tanto en Mesopotamia como en Egipto. Fue encontrado en la tumba de Tutankamón este incienso, el olivano, que era el que se usaba para presentar también en, en la ofrenda minjá. Esto nos está queriendo decir que el incienso era un bien preciado, era un bien costoso. Esta demanda, junto con su singularidad, lo hacía muy costoso y era uno de los principales productos del comercio de las caravanas de camello. Las ofrendas vegetales usaban una pequeña cantidad que era quemada por entero sin que se produjera llama, sino un humo espeso. Wow, familia, esto es bien interesante, porque de acuerdo a los sabios de Israel, quien llevaba una ofrenda minjera eran las personas de escasos recursos, pero esto no quiere decir que yo me puedo presentar como yo quiero, familia. Esto demanda un esfuerzo extra, demanda dar la milla extra, el kilómetro extra, familia. Yo no me puedo presentar como yo quiero, familia. Hay un procedimiento, hay una intención del corazón. Y ahora entendemos el propósito por qué una persona pobre quería llevar esta ofrenda de agradecimiento al Eterno, reconociendo de que a pesar de que en su escasez el Eterno le ha provisto, de tal forma que tiene sustento y que puede dar esta milla extra, familia. Y su intención del corazón no es de ir y pedir, oh familia, su intención es de agradecer. Quien lleva la minjá, esta pequeña porción que dice el Eterno que es santísima, el propósito era agradecer al Eterno por la provisión, ya sea mucho o poco. Wow, familia, qué lección tan grande es para nosotros. Porque esto nos ayuda a entender de que es necesario que demos una milla extra, familia. Que el acercarnos al Eterno
demanda un esfuerzo de nosotros, familia. Y hoy en día nuestro esfuerzo es aprender sus mandamientos, dejar de un lado mi ego, mi yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que para mí, mis gustos. Eso queda a un lado, familia. Tiene que quedar a un lado. Y sí demanda un esfuerzo. Y ahora esto me ayuda a entender, familia, cuando en Apocalipsis dice que nuestras ofrendas son como el incienso. ¡Wow! ¿Cuál es mi motivación por la cual estoy orando? ¿Cuál es la intención en la cual yo hago mis oraciones diarias, familia? Mi intención es, cumplir un requisito más. Listo, hice las oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche. Y tuve un tiempo de ibodedud, de oración personal con el Eterno. Listo, ya. Cumplí lo del día, terminé. O realmente anhelo tener esos tiempos de oración. Anhelo tener ese tiempo en donde poder acercarme al Eterno y mostrarle mi gratitud. Dar esa milla extra en donde el Eterno, mostrarle mi corazón con la intención correcta, acercándome para darle gracias de lo mucho o de lo poco que me ha dado. ¿Esa es mi intención, familia, a la hora de orar? ¿O solo es cumplir un requisito y cuando tengo tiempo, oro y pido, 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 pido? Algo interesante, familia, en que tenemos que meditar. Y miren, y algo que más me sorprendió, familia, es que si la minja nos lleva este esfuerzo extra, que es el incienso, porque miren, el incienso era algo preciado en el antiguo Medio Oriente, algo costoso. Es decir, que una pequeña porción de este incienso era bastante costoso. Entonces esto quiere decir que esa persona que lleva este incienso tiene que hacer, esta ofrenda de minja, tiene que hacer un esfuerzo extra para poder adquirir ese incienso. Obviamente, no es algo que no podemos comprar, familia, que no es algo que no podemos hacer, pero está en nosotros, familia, si vamos a querer dar ese esfuerzo extra. Y esto nos enseña, familia, que si yo no doy ese esfuerzo extra, mi ofrenda, y podemos considerar hoy en día, como dicen los sabios, nuestra ofrenda de labios, hoy nuestra ofrenda es de labios, son las oraciones. Si no llevan esa intención correcta, si no llevan esa milla extra, familia, esta ofrenda que yo pretendo que sea de agradecimiento, que pretendo que sea de reconocimiento para el Eterno, de demostrar mi lealtad al Eterno, puede terminar siendo una ofrenda totalmente distinta, familia. Si yo quiero presentar mi minjá, pero no doy ese esfuerzo extra, no voy con mi corazón, con la intención correcta, esa ofrenda se puede terminar en una ofrenda hatat. ¿Y cuál era la ofrenda hatat, familia? La ofrenda hatat era la que se presentaba por si yo había cometido un error, se había transgredido un mandamiento por error o estaba en contaminación ritual. Familia, esto nos enseña que yo no me puedo presentar como yo quiero al Eterno. Y la ofrenda hatat está en Levítico 5 del capítulo 11, perdón, del versículo 11 al 13, en donde nos habla que una persona podía llevar, es más, familia, lo vamos a leer. Vamos a Levítico, capítulo 5, del versículo 11 al 13. Dice, más si no tuvieras la suficiente para 2 tórtalas o 2 palominos, el que peca traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerás pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida de Adonai. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. ¡Wow, familia! Estamos viendo que la ofrenda hatat es muy parecida. ¿Y quién la llevaba? Aquel que ni siquiera podía pagar 2 palominos, que era la ofrenda mínima
para este tipo de transgresión por error o de estar en contaminación ritual. Entonces, ¿qué nos enseña, familia, esto? Nos enseña que si yo no tengo la motivación correcta, si yo no hago ese esfuerzo extra, dejo de lado los pretextos, excusas, no, es que no me alcanza el tiempo, no, es que el Señor conoce mi corazón y conoce eh, mi situación y sabe que tengo que trabajar mucho y no puedo hacer las oraciones con reverencia. No, es que no puedo guardar los mandamientos porque el Eterno sabe mi corazón. Sí, familia, Él lo sabe. Y por eso mismo nos da estas instrucciones. Nos da el modelo para que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas, familia. Y miren, familia, si yo hago lo que a mí me parece, justificándome en cosas, o porque a mí no me parece, o no, o hago las cosas de una forma mecánica, robótica, mi ofrenda minja se convierte en una ofrenda hatat. No llevo el incienso, esa ofrenda extra, ese esfuerzo extra. Algo en lo que tenemos que meditar, familia, algo en que tenemos que cambiar, algo que tenemos que ahora hacer una auditoría en nuestras vidas, familia. Y miren, las ofrendas nos enseñan a cómo acercarnos al Eterno. Hemos validado una vez más que el acto de ofrendar o hacer algo para el Eterno o acercarnos al Eterno no es de acuerdo a nuestro corazón, familia. No es de acuerdo a lo que yo quiero hacer o de la forma que yo creo que sea correcta. No, el Eterno nos dice, este es el modelo. Y si yo no sigo el modelo, eso es señal de que estoy en caos, familia. De que en mi vida hay caos. Puede ser X razones, familia. Pero es tiempo en que hagamos una auditoría como creyentes en el Mesías en Yeshua. Como creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Que seamos coherentes con lo que digo, hago y creo, familia. Y nos acerquemos al Eterno con un corazón correcto, con la intención correcta, con la motivación correcta, reconociendo que Él es Dios. Y dejar nuestras quejabanzas a un lado y venir con alabanzas al Eterno. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia, porque vamos a seguir estudiando el libro de Levíticos. Y les aseguro, familia, que va a ser de gran edificación espiritual poder entender el libro de Levíticos, poder comprender los mandamientos y ver cómo esto poder aplicarlos a nuestras vidas. El libro de Levíticos tiene esta función. De acuerdo a los sabios de Israel, es el corazón de la Torah, el corazón de los mandamientos del Eterno, del Pentateuco, en donde están las instrucciones de Dios. Y como vemos, estas primeras porciones de Levítico nos están enseñando a que debemos cambiar nuestro corazón. Debemos tener un corazón correcto delante del Eterno. Y el libro de Levítico tiene esa función, familia, de circuncidar nuestro corazón y prepararnos para la renovación del convenio. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Continuamos la próxima semana en otra porción más de Levíticos en contexto y los mandamientos. Y quiero invitarlos también, familia, de que si tienen preguntas o consultas o comentarios sobre los estudios que estamos compartiendo junto a ustedes, pueden enviarnos a un mail que está al final del video va a aparecer para que podamos conocernos y poder responder sus preguntas y sus comentarios con tiempo y poder compartir lo que hemos aprendido. Y si no lo sabemos, lo estudiamos juntos, familia. Y también invitarlos a que se unan a la radio de Yeshua Nerdamid, Radio Argentina. Aquí abajo les voy a dejar el enlace de la radio para que ustedes puedan disfrutar, entrar y disfrutar de la mejor música, una música que va a ser de edificación para nuestras almas y también de enseñanza y estudio de nuestros hermanos y maestros de Teshua.tv, la doctora Nereida y de quien les habla. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom, bendiciones familia. Nos vemos.